En un mundo cada vez más indiferente de las necesidades ajenas, donde prácticamente no nos importa lo que suceda a nuestro alrededor, y cuando nos percatamos nos damos cuenta de algunas cosas, simplemente las pasamos desapercibidas, hacemos de que no es con nosotros, que no es nuestro problema, que no es nuestro lío, que es mejor no meterse en dificultades, que cada quien se las arregle como pueda. Es muy difícil poder entender y asimilar las enseñanzas de Jesús. Jesús con el Evangelio es de estas personas que lo cuestiona uno profundamente, que lo hace uno, por lo menos los que intentamos vivir la vida de una manera coherente, seria, nos ponemos a pensar si las cosas las estamos haciendo correctamente. Obviamente que para poder hacer eso se necesita pensar seriamente la vida, porque cuando se vive en la superficialidad y simplemente pensando lo que importa en el día, nuestro bienestar, es muy difícil llegar a conclusiones que nos permitan cambiar nuestro modo de vivir. Cuando uno escucha a Jesús en un día como hoy, cuando dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, que les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. O cuando dice el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Son cosas que necesariamente tienen que golpear nuestro intelecto y preguntarnos, ¿qué es esta forma de enseñar? Una forma que va contra corriente, que va contra el pensamiento del mundo, que va contra nuestras costumbres, que va en contra de todo lo que nos han venido enseñando durante muchos años, donde nos dicen, mira, lo importante es que aprendas a vivir para ti, lo importante es que te sientas a gusto contigo mismo, lo importante es que tú hagas lo que tú quieres, lo importante es que tú te sientas complacido contigo mismo, no es necesario sufrir nada, no es necesario renunciar a nada, no es necesario meterle dificultades a la vida. No, simplemente vive las cosas de manera superficial, disfruta, diviértete, exprime tu existencia, así cuando te mueras simplemente te llevarás la satisfacción de haber vivido del modo como a ti te dio la gana. Pero escuchar a Jesús cuando dice, el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna, son cosas que no son fáciles de entender. Por eso ser discípulo de Jesús, seguir a Jesús, practicar las enseñanzas de Jesús, es muy complejo. Es mucho más fácil hoy ser vegano, es mucho más fácil practicar el yoga, es mucho más fácil aferrarse a filosofías orientales que no transforman para nada la vida, que vivir en la practicidad de esas enseñanzas de Jesús, cuando nos dice a nosotros, el que se ama a sí mismo en este mundo se pierde. Perderse cuando uno se ama a sí mismo. ¿A qué se refiere Jesús con eso? ¿Acaso nos hace poner en entredicho o desvirtúa el amor propio, la autoestima, nuestra autovaloración, el rescate de nuestra propia dignidad, el hacernos valer, el respetarnos a nosotros mismos? ¿Jesús se va en contra de todo eso? No, sin duda que no, porque las enseñanzas de Jesús nunca se contradicen las unas con las otras. Jesús mismo conocía que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, la ley del amor decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese como a ti mismo está justamente la enseñanza de la autovaloración, del aprender a quererse a sí mismo. Pero Jesús no está hablando en contra de ese mandamiento del aprender a quererse a sí mismo, que es el rescate de la propia dignidad y el descubrir quiénes somos nosotros y entender lo que necesitamos aprender a vivir permanentemente. Jesús habla de ese amor egoísta, de esa valoración donde el yo es lo único que cuenta,
donde nos encerramos a nosotros dentro de nosotros mismos, donde no nos importa a los demás, donde puede acabarse el mundo, que la solidaridad no hace parte ya de nuestra vida, mucho menos el amor fraterno, mucho menos la caridad. Pongámonos a pensar cuántas veces pasamos de manera indiferente ante las personas que sufren calamidades a nuestro alrededor. Se me ocurre pensar en este momento cuando vamos en un vehículo y vemos que alguien está tirado en el suelo. Obviamente decimos, es mejor no meterse en problemas, es mejor conservar mi seguridad, puedo poner en peligro mi propia vida. No sé esa persona que está ahí tirada qué pretenda conmigo, entonces eso es mejor seguir adelante. La solidaridad hoy está en entredicho. Si lo está la solidaridad, imagínense ustedes cómo lo estará también la caridad, que es un principio básico cristiano que está muy por encima de la solidaridad, porque la caridad cristiana supera con creces la solidaridad simplemente humana. Pero también nos dice Jesús, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y no es un aborrecimiento de desprecio, no es un aborrecimiento de pensar que somos inservibles, inútiles, que la vida no tiene sentido, que no vale la pena querernos a nosotros mismos, que no vale la pena cuidarnos. No, se trata de que nuestra vida vive en relación con la vida de los demás, que hay cierto relativismo en la medida en que nuestra vida tiene sentido, en la medida en que toca la vida de las demás personas y no vivimos simplemente para nosotros mismos. Cuando tenemos la capacidad de poder mirar no siempre hacia adentro, sino también hacia afuera. Hace varias décadas atrás se promulgaba y se defendía muchísimo el amor al prójimo. En el día de hoy la gente promulga y se va más por el aprender a amarme a mí mismo. Por eso muchas personas llegan a ese punto en que voy a dejar de pensar en los demás, voy a pensar simplemente en mí mismo. Las esposas que dicen voy a dejar de pensar en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, voy a empezar a pensar en mí mismo, voy a empezar a vivir para mí mismo. Imagínense ustedes que uno llega a un punto de su responsabilidad donde ya ni siquiera le importa la propia familia, sino que lo único que importa es vivir para nosotros mismos. Ese vivir para sí mismo es lo que dice Jesús. Ahí es cuando una persona se pierde. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a entender esto, cuál es el punto de equilibrio entre lo que significa amarnos a nosotros mismos, despreciar también nuestra vida para poderla ganar, donde está justamente ese punto de equilibrio entre lo uno y lo otro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.